¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. En un día de una mala noticia, pero es la noticia mala más cantada de la historia. Y es que la pobreza empeoró. Ahora está en 39,2. Casi el 40% de la Argentina es pobre. Te lo traduzco. Hay 18 millones y más todavía. Algunos dicen 18.700.000 personas que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Sobre 45 millones, 18 millones no tienen necesidades básicas satisfechas. Esto se escuchó muchas veces y cada vez es peor y uno no sabe qué hacer. Entonces te cuento la novedad que agrava todo. Los trabajadores son los nuevos pobres. Los trabajadores, una buena parte de ellos, son, y esta es la novedad, los nuevos pobres. Voy a compartir con vos un dato que viene empeorando. Mirá, en el tercer trimestre del año pasado, porque siempre te tenés que acordar que este dato de hoy es la economía de ayer, del segundo semestre del año pasado. Escucha, el 33,5% de la población que está empleada, que tiene un trabajo, es pobre. Y entonces, ¿cuál es la moraleja? 1/3 de los trabajadores de la República Argentina, aún vendiendo todas sus horas disponibles, aún estando ocupados, no llega a cubrir sus necesidades básicas. Esto es lo nuevo. No es que este número era mucho menor, pero lentamente va aumentando. ¿Y por qué esto va empeorando y desespera al kirchnerismo? Cristina Fernández de Kirchner está aterrorizada con este dato porque sabe ella que ahí está también su base electoral. Toda la vida vivió diciendo que con ella el salario le ganaba la inflación. Bueno, ahora es todo lo contrario con sus ministros de Economía. Guzmán es de Cristina vía Stiglitz, de íntima confianza con Cristina, y Massa solo llegó ahí porque lo aprobó como último recurso Cristina. Es decir, la operación despegue que sea para el mercado interno del kirchnerismo, pero al resto de la población no se nos puede decir que son dos gobiernos diferentes o que ella no tiene nada que ver. La cuestión es que viene empeorando este número. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente por la inflación. Es decir, hay gente que está ocupada, pero la inflación le va licuando su poder adquisitivo y no llega a las canastas básicas, a lo mínimo que tiene que consumir. Esta es una novedad en este cuarto ciclo kirchnerista. ¿Por qué? Recuerden ustedes que vía una operación cultural terrible, el kirchnerismo vino naturalizando y hasta positivizando ciertos niveles de inflación que llegaron con Cristina, aunque no lo medía, hasta el 30, 32%, 28, 29%. Ahí se fue Cristina, reconstruido con la inflación de medidoras privadas, consultoras privadas, porque ella te cerraba el boliche si vos querías medir. Acordate que Guillermo Moreno sí, esto ocurrió en Argentina, te prohibía medir la inflación. Bueno, con esa inflación se fue Cristina. Pero todos esos años se te decía, ¿ustedes qué prefieren? ¿Inflación o recesión? ¿Pollo o pasta? Insisto, hubo una operación cultural en donde, escucha, no hay algo en el medio. Bancate esta inflación, que es el ruido de la actividad económica, preferible esta tensión distributiva, le iba poniendo eufemismos el kirchnerismo. Esto es preferible a la recesión, que es el silencio de los cementerios. Esta metáfora manipuladora funcionó durante mucho tiempo, muchísimos años, hasta que la inflación ya no estaba en 30, ni estaba en 40, ni estaba en 50, sino que empezó a girar en torno al 100% anual como tenemos ahora. Ninguna paritaria va a acomodar esta inflación de 100. Estamos perdiendo todos, el 95% de los argentinos. Por eso, y esta es la novedad, ahora cada vez más personas que tienen trabajo, aún así están y son pobres. ¿Sabés cuántos además en la provincia de Buenos Aires? 45%. Voy de vuelta. Es un cachetazo, no una cifra. El 45% de los bonaerenses es pobre. El bastión del kirchnerismo y la paradoja donde conserva una enorme cantidad de votos, aún así, y ahí no vuela una mosca ahora, 45 de pobres. Pobreza infantil,
¿Querés saber el futuro de la Argentina? 54%. ¿Recuerdan? Este es el gobierno del 54%. Bueno, irónicamente este es el gobierno del 54% de pobreza infantil. Y el 33,5% de los trabajadores son pobres. Déjame ironizar, es triste la ironía. ¿No es una precarización laboral esa? Por supuesto que lo es. Y cierro con esto. Esta foto con estas cifras que te comparto hoy, que son terribles, son fotos de la Argentina del ayer. Porque todo esto que te cuento mide la Argentina de la segunda mitad del año pasado. No es la foto de ahora donde la inflación ya tomó una dinámica muchísimo más veloz. ¿Y cuál es la moraleja? Que cuando nos enteremos en septiembre de este año cuánto fue la pobreza de este primer semestre, estamos a un pasito de las elecciones de octubre. El gobierno se va a tropezar con una bomba que va a ser, cuando está para definir las elecciones de octubre, se va a encontrar con un número de pobreza que probablemente no baje del 40, 41, 42% con esta nueva inflación del 100. Así las cosas en la República Argentina. No vuela una mosca. Imagínate si fuera otro gobierno. Acompáñenme, voy a visitar a Lucía Salinas. Lucía Salinas tiene un tema que en el marco de tantos problemas de la Argentina está, les diría, subradarizado, submediatizado. Se habla poco y es gravísimo. Jueces muy importantes e integrantes de la Corte Suprema están siendo hackeados en sus teléfonos celulares con una facilidad aterradora. Voy de vuelta. Vas a ver ahora quiénes están siendo espiados, porque en definitiva, meterse dentro de un teléfono es para espiar. Están siendo espiados jueces importantísimos que revisaron o tienen causas muy sensibles para Cristina, y también el presidente de la Corte. Mirá lo que te estoy diciendo como si fuera natural. Hay un pibe de 22 años en Misiones que vive con papá y mamá, no estoy exagerando, vive con papá y mamá, que en su tiempo libre y por 15.000 pesos, todo real, parece joda, es real, pincha teléfonos, los que les van indicando. No lo digo yo, lo confesó él. También el teléfono de Rosati. Lucía Salinas, ¿qué está pasando? ¿Qué tal, Diego? La pregunta es, ¿quién está detrás de este hacker? Algo que todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es quiénes fueron espiados. Mira, ayer se lo denunció él mismo, Horacio Rosati. Sacaron 4 líneas telefónicas a su nombre. Le llegaron las facturas, hizo la denuncia correspondiente. ¿Quién es Horacio Rosati? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad en materia jurídica. Pero acá tenés otro condimento. El kirchnerismo le pidió a Horacio Rosati el juicio político y ha sido denunciado sistemáticamente por este gobierno como alguien que quiere derrumbar a Cristina Kirchner como dirigente política. No es el único. Este pibe de 22 años, como vos bien decías, confesó que también se metió en el teléfono de Rodrigo Jiménez Uriburu. ¿Quién es? Uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner por corrupción. Cristina lo denunció por jugar al fútbol en Los Abrojos, ¿te acordás ese caso? Esto lo hizo días previos a que se leyera la sentencia, una sentencia que terminó siendo condenatoria, en la que se le pidieron 6 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay más, el listado es mucho más amplio. Andrés Basso, otro juez del tribunal que condenó a Cristina Kirchner por corrupción, por darle esas obras de manera irregular a Lázaro Báez. Mirá este dato, fue el único que la acusó de ser jefa de una asociación ilícita. Recordemos que a Cristina Kirchner... Toda esta gente que vos mencionaste, que vas a mencionar, fue espiada por el mismo muchachito de 22. Exactamente. Hay que terminar de dilucidar si también está involucrado en el caso de Rosati.
Pero este dato no es menor, porque lo que hay que recordar es que Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta, no así por asociación ilícita. Este juez que vos ves en pantalla, Andrés Basso, fue el único que consideró que Cristina Kirchner sí fue jefa de una asociación ilícita. No termina acá. Mirá la lista de los siguientes jueces que también fueron espiados. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. ¿Quiénes son? Jueces de la Casación, el máximo tribunal penal antes de que se llegue con un reclamo a la Corte Suprema. Cristina Kirchner buscó apartarlos por sus visitas a la Quinta de Olivos, un registro de visitas a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Un dato más si querés, estos dos jueces van a ser los responsables de revisar la sentencia contra Cristina Kirchner cuando llegue a esta instancia. Como ya sabemos, también fuera de la justicia, otro de los que fueron hackeados, lo tenés a continuación, es Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la ciudad. Y mirá lo siguiente. Cristina Kirchner pidió que se lo investigue en la causa por el atentado en su contra, porque lo que había dicho la vicepresidenta es que el Ministerio de Seguridad de la ciudad había liberado la zona donde finalmente Fernando Sabac Montiel la atacó con un arma de fuego. ¿Qué quiere decir que fueron espiados? ¿Ellos se dieron cuenta que estaban siendo espiados? Mirá. ¿O el muchacho confesó y se enteraron con la confesión todos ellos de que estaban siendo espiados? En principio, el muchacho confesó, estuvo 7 horas confesando. Pero te voy a recordar un dato. Durante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, en su instancia final, antes de que el fiscal Luciani le pida 12 años de prisión, el juez Rodrigo Jiménez Uriburu ya había denunciado que su celular había hackeado y se había iniciado una causa judicial. Esto termina de confirmar aquello que vimos en la instancia final del juicio contra la vicepresidenta de la Nación. Hoy la justicia no tiene en claro quién es el actor intelectual de este delito. Sí tiene al actor material, pero ahora están yendo detrás de quienes dieron la orden de investigar a todas estas personas que tienen algo en común. Todos están siendo apuntados o fueron denunciados en su momento por Cristina Fernández de Kirchner, por el propio gobierno. Todos intervinieron en distintas instancias en causas sensibles para la vicepresidenta. Y una observación, fíjense cuán precario es el mecanismo por el cual un chico de 22, desde su habitación, quizás de la casa de los padres, puede espiar lo más alto del poder. Así están las cosas, desde la estructura, si vos querés, más sencilla y precaria, se puede vulnerar lo que en teoría debería ser, si hablamos del presidente de la Corte Suprema, lo más importante dentro de uno de los 3 poderes del Estado. Gracias, Lucía. Acompáñenme, voy a hablar con Claudio Saboya. Hola, Claudio. Periodista del diario Clarín, autor de un libro que se llama Espiados. Así es. Estamos en una película de detectives. Estamos en vez de agua, esto es café, revolvemos el café. Y yo te pregunto a vos que sos el detective de experiencia. ¿Quién mandó a espiar a toda esta gente? No se sabe si es un solo grupo, porque en general el espionaje ilegal practicado desde algún organismo del Estado o desde alguna agencia tercerizada o un lumpen con, como decías vos recién, los conocimientos, ya no es la tecnología que antes era una barrera, el conocimiento para poder hacer una pinchadura, en realidad es el swing swap, SIM swap, viste la tarjeta SIM, es una especie de duplicación, vos empezás a tener en espejo el WhatsApp de la persona a la que querés suplantar. ¿Me explicás cómo hacemos eso? Copiame mi SIM. Cuando vos cambiás el teléfono, sí. ¿Qué es lo que te pide para bajar tus archivos de WhatsApp? Bueno, tenés que estar en uno de los 2 teléfonos, no podés tenerlo abierto en 2 lugares. Sí lo podés hacer, salvo que hagas una transferencia a una pantalla. Una computadora, viste, vos estás trabajando, podés tener tu propio WhatsApp ahí. Pero no lo podés tener vinculado a 2 líneas telefónicas. Sí pasa con el Telegram, por ejemplo. Vos podés poner Telegram en distintos lugares. Te compras un teléfono, inmediatamente pones cuál es tu nombre y te baja toda tu historia de Telegram. Con WhatsApp necesitas la tarjeta SIM. Entonces, hay una operación técnica, los ingenieros la explican, a través de la cual vos podés maquillar una tarjeta
para decirlo de una forma muy bruta, pero que la podamos comprender, para que se identifique con la misma tarjeta que está siendo vehículo de una cuenta de WhatsApp en otro lado. Esto pasaba en El Dorado, Misiones, y estaban duplicando, por ejemplo, el teléfono del ministro Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad porteño. Entonces, vos decís, ¿es la misma gente? Acá hay una cosa en común, que son todos enemigos del kirchnerismo. Todos. Enemigos políticos, fantasmas judiciales, jueces que, como recién explicaba muy bien Lucía, tienen en sus manos causas muy espinosas para Cristina Kirchner y para sus exfuncionarios. Esto es indudable. También es indudable que las cosas que trascendieron fueron en medios hiperkirchneristas y de algunas personas del kirchnerismo vinculadas al espionaje. Por ejemplo, el diputado Rodolfo Tailade, que fue ex segundo de Oscar Parrilli, tercero en realidad, era Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y Rodolfo Tailade. Cuando, ¿te acordás esa intervención de la AFI en el último año de Cristina? Lo echan a Jaime Estiuso, lo ponen a Oscar Parrilli, le cambian el nombre, Agencia Federal de Inteligencia. Ahí entra Tailade. Tailade es el que dice, se van a conocer unos audios, vamos a ver lo que pasa acá, qué sé yo. Y en una radio muy vinculada con el kirchnerismo empezamos a escuchar todos estos intercambios de Marcelo D'Alessandro. Esa investigación es la que nos lleva a Misiones. ¿Por qué Misiones? Atención, porque en Misiones pasaron durante unos cuantos años, porque yo en la época del libro que vos contás, yo lo publiqué en 2015, ya Misiones era una especie de capital del hackeo en Sudamérica. ¿Qué? Misiones tenía, por ejemplo, jueces a los que uno de los mecanismos históricos para tener una escucha legal, entre comillas, era que un juez diga, necesito, por favor, a la agencia de escuchas que dependía de AFI, acordate, hasta que la sacó Macri, se la mandó primero, Cristina la mandó a la Procuración, Macri la mandó a la Corte, pero dependía de la Agencia Federal de Inteligencia o de la EXIDE. O sea, bueno, Oficina de Escuchas, OJ, Observaciones Judiciales, por favor, todos estos números me los pincha porque acá hay una investigación de narcotráfico, trata de personas, te daban los números. En esos números venía cualquier cosa adentro. Te pinchaban a vos, pinchaban al juez de línea del partido del domingo, a ver qué estaba arreglando, cualquier cosa, obviamente por corrupción. Y hubo 2 jueces en los últimos 7 años que fueron apestillados por esto. Tipos firmaban órdenes de escucha que le daban un barniz de legalidad a cualquier cosa. Por supuesto que podían decir, ¿y esta causa dónde está? ¿Y estos acusados? No, al final vimos que no pasaba nada. No, señor, usted no puede meterse en los teléfonos. No puede salir a pescar así. No se puede, exactamente. Ahí donde decís, estamos todos espiados, bueno, vuelvo a lo que me preguntaste al comienzo. Eso pasaba en Misiones. ¿Y por qué en Misiones? Porque Misiones está muy cerca de Paraguay, básicamente. ¿Y? Y Paraguay es un lugar muy importante donde se han corrido muchos exfuncionarios, tanto del kirchnerismo como algunos del macrismo, exfuncionarios o Acá hay mucho moscardón que vuela ofreciendo vendedor de peines de tren, que te dice, yo te paso un trabajito, te paso la factura, te lo hago de afuera, acá no pasó nada. ¿Qué trabajito? ¿Qué peine me estás vendiendo? Mira, ¿vos qué querés? ¿Con quién tenés problemas? O a veces hay problemas, a veces el macrismo era muy... le gustaba mucho espiar a sus propios funcionarios, por ejemplo. Algo que después conocimos. Yo lo denuncié también en su momento. Hay un trabajo, por ejemplo, en Paraguay que yo denuncié... ¿Pero eso era inorgánico? ¿Un cuentapropistas? Es un cuentapropismo contratado, un tercerizado. Hay mucho cuentapropismo, sobre todo como vos contabas, la tecnología bajó la barrera, antes tenían que tener unos super equipos tremendos, después para hacer escuchas online vos podés tener una valijita chiquita que te escucha a la persona que está hablando por teléfono y a su interlocutor a una cierta distancia. ¿Y por qué en Paraguay todo esto? Porque hubo gente también de inteligencia del ejército, gente que estaba alrededor de César Milani, para decirlo, porque lo mismo, ¿pero quién era? ¿Un teniente? No, era un nadie, pero que tenía mucho poder. La gente no tiene un escalafón y te dice, yo soy el espía 4, ahí viene el 17 como en control, ¿viste? El espía 3, el 99. En esto funciona mucho de forma que vos puedas en cualquier momento desconocerlo. Yo no sé de qué se trata. Se iban a Paraguay, sí, ahí está, ahí te completo. Porque en Paraguay podían tener cercanía para actuar y nadie los molestaba. Entonces, bueno, acá se había puesto espesa la cosa y Paraguay era, si querés, una plaza segura.
Hay espías muy famosos que vienen, por ejemplo, de Misiones. ¿Vos te acordás de Alan Bogado? Por ejemplo, mencionado por el fiscal Nisman. Es misionero y tenía mucha gente allá. No digo que esté vinculado a esto. Te estoy diciendo que es una zona en la que varias veces terminamos en Misiones. Sin embargo, este muchacho de 22 años no tenía una orden judicial de un juez que le sacó con fritas una escucha. Porque esta es una escucha, en realidad no es una escucha, pensá, es un SIM swap, es una suplantación de identidad telefónica, para decirlo de alguna manera que nos permita separarlo de la escucha de la Europa oriental, ¿viste? Así, bueno, vamos a escuchar lo que están hablando, que esa sí la hace antes la CID y ahora la Corte. Al SIM swap vos podés enmascarar lo que yo te contaba y tener en este chico el teléfono de... ¿Quién querés? El tuyo. Diego Seidman. Mira, acá habló con la mamá a las 4 y bueno, hagamos mensajes, hagamos captura de los mensajes, audio, bajamos estos audios en la compu y después tiramos todo. Nunca te das cuenta que estás duplicado, ¿no? No te das cuenta. Ahora, hubo una fisura, ¿viste? Que como en la Matrix a veces hay agujeritos donde la cosa se confunde. ¿Qué pasó con el doctor Rosati? Lo que contábamos ayer. Al doctor Rosati le llega a su domicilio particular de la ciudad de Santa Fe una factura a una empresa telefónica para que pague un teléfono celular que él no había pedido nunca. Rosati, juez en este momento bajo juicio político por el kirchnerismo, un juez que está yendo muy de frente contra el narcotráfico, pero bueno, que es una de las bestias negras de este gobierno. Yo no pedí esto, entonces se comunica por teléfono y dice, escúcheme, ¿qué es esto? Me están pidiendo que pague una factura a un teléfono que yo no pedí. Oralmente se entera que hay otros 3 números a su nombre que él no pidió. Eran 4 líneas contratadas en febrero de este año, hace poquitas semanas si querés, también en Misiones, desde alguna agencia de Misiones. Hoy puedes sacar un teléfono como todo. Pero si vos ya podrías duplicar con este robo del chip SIM toda la información. ¿Para qué 4 líneas? Porque son mecanismos distintos y porque en general cuando hay uno que empieza a conocerse, fíjate esto del SIM swap empezó a sonar cuando Marcelo D'Alessandro dijo a mí me afanaron. Y también el Colorado Santilli dijo yo perdí el teléfono un día, compré otro, lo repuse y puse toda la seguridad, pero durante un día hubo un limbo. ¿Y para qué sacan 3 líneas a nombre de Rosati? Son intentos, esto te lo puede explicar mejor un técnico que yo te lo puedo explicar desde la experiencia de la investigación periodística, pero son intentos por, de alguna manera también, o capturar algo, si tenés una línea y bueno, la tenés a tu nombre y pones con esa línea un teléfono con la identidad que a vos te la dieron, para eso falsificaste un DNI, para que te den un teléfono, que es lo que está pidiendo la Justicia Federal Rosati. Escúcheme, ¿cómo es la cosa? O sea, Rosati, nos enteramos que al presidente de la Corte lo pincharon o lo están duplicando porque por error le llegó a su casa de Santa Fe una factura. Si no, siga. Habría teléfono en nombre del señor Horacio Rosati con domicilio correcto en Santa Fe, etcétera, etcétera, y teléfonos a su nombre. Que después con esos teléfonos, ¿viste? Te dicen, mira, acá este teléfono apareció en el medio de un crimen, vamos a hacer, total, estamos en el cine, me dijiste vos. Sí, claro. Vamos hasta el final. Y esto es el señor Rosati. ¿Cómo no? Sí, usted lo sacó en febrero, Rosati. No, vamos, ahora no va a mentir. Rosati, ¿este es usted? Rosati, sí, ¿no vive en la calle tal de Santa Fe? Sí, es usted. Bien, ahora agarraron a este muchacho que confesó. ¿Cuánto margen hay para tirar del hilo a ver qué hay detrás de este muchacho? Es la mejor de las preguntas. Lo más lindo es cuando, porque estos generalmente, vos sabés, es como las rutas del dinero, ¿viste? Pasa acá, la cuenta va a Suiza, vuelve, ahí se compra un departamento que después lo vende otro, lo pone a nombre de una empresa y vos tenés que ir siguiendo la piola. ¿Qué es lo que podemos hacer con este chico? Primero, que dijo que lo contactaron a él por Telegram. Entonces, ¿quién lo contactó? Bueno, la primera pregunta que desde la justicia no se filtró. ¿Una persona conocida de él o un número, viste que te aparece un número desconocido? Mirá, sé que haces esto. ¿Sabes cuánto le pagaban? 15 lucas. 15 luquitas. Cada barato. Sí. Cada pinchadura. Él dice, a mí me dieron una lista, entonces yo empecé, lo hago cada vez que puedo. Lo más lindo es que el pibe confiesa para tratar de desligar a su padre, que era otro de los indagados el mismo lunes, y a 3 personas más que habían estado, o sea, la justicia dijo, este estuvo acá, este también, estos hablaron, vamos a indagar a todos. El pibe dice, fui yo, a mí me pagaban 15 lucas, yo no sé ni quiénes son, D'Alessandro,
doctor Horno, no sé nada, yo hice este trabajo. Ahora, vos cuando ya tenés una puntita, no la tenés que dejar ir. Tenés que decir, bueno, pero para las cuentas de Telegram desde las que te contactaban, no fue la primera vez que lo haces. ¿Quién más? ¿Qué otros números o qué otros teléfonos te habían pedido intervenir? ¿O qué nombres? ¿O en qué momento te contactaron? ¿Cómo te pagaron? ¿Te hicieron una transferencia? ¿Viste? Hay montones de caminos que, bueno, se pueden seguir hasta donde lleguemos, pero lo que queda claro es que hay una organización, Diego. Esto es importante, porque siempre era la idea del, bueno, es una locura, ese yo. De Alessandro se olvidó el teléfono, alguno se lo agarró y le sacó la foto. Dale, sigamos, vamos a ver lo que hay adentro, que es lo importante. Ya ves que hay una organización que es bastante profesional, como para ir a un lugar bastante seguro, con alguna experiencia, borrar sus huellas o intentar borrarlas, entrar por Telegram, desaparecer, te pago 2 pesos, te doy una serie de nombres, dame lo que bajaste y yo después sigo. Acá está tu plata, me voy. Ahí vuelvo a vos. Lucía va a aparecer acá. ¿Qué otros nombres fueron duplicados o espiados? Bueno, la lista también lo incluye, como bien decía Claudio recién, a Diego Santilli y también a Juan Bautista Máiquez, que es el jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires. Un dato también para agregar de Máiquez, es hermano del fiscal Ignacio Máiquez, que fue el fiscal que investigó a Cristina, Máximo y a Florencia Kirchner en las causas Otesur, Los Sauces, pero también junto a Gerardo Policita intervino en la causa Vialidad para que ese expediente termine en juicio oral. Estos son algunos de los nombres. La justicia está investigando si hay más integrantes del Poder Judicial que fueron hackeados por no solo esta persona, sino 6 personas más que todas residen en Misiones, que tienen cercanía con Paraguay y que comparten un dato, que todas tuvieron acceso a un link de la jefatura de gabinete que les permitió acceder a información oficial de estas personas para poder ¿Eso está confirmado? Ingresar. Esto está confirmado. ¿Hicieron ese caminito de ir al link de jefatura de gabinete? Exactamente. Esto está confirmado por la Fiscalía. Es una fiscalía especializada en cibercrimen la que lleva adelante esta investigación. Es una fiscalía que se ocupa exclusivamente de este tipo de delitos que, entre otras cosas, incluye la sustitución de identidad de las personas. Gracias, Lucía. Pelo de león, uña de león. Gruñe. Ruge. Digo, ¿qué sí? ¿Qué será? ¿Una mesa? ¿Un avión? ¿Y ahora? Ahora hay un camino judicial y hay un camino político. Siempre hay un camino judicial y uno político. El camino judicial tiene ramificaciones. La justicia porteña está investigando porque D'Alessandro es funcionario porteño, no es funcionario nacional. Por eso investiga una jueza de la ciudad, la jueza nacional. En cambio, el doctor Rosati denunció en Comodoro Pi. Eso lo va a investigar el juez Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa. Entonces se empieza a ver como subcausas, porque cada uno dice, pará, a mí también, yo esto lo denuncio. Camino judicial, veremos hasta dónde se puede llegar. El camino político, del cual hasta ahora no hubo mucha respuesta. No. A mí es lo que más me llama la atención. Entiendo del el oficialismo que está encima lo tiene a Rosati sentado todos los martes, le dan con un caño, igual que a todo el resto de los jueces de la corte, D'Alessandro, y ahora ven que los pincharon a todos juntos, no digan nada. Me llama más la atención desde la oposición que no diga, bueno, esto, acá hay una orquesta, hay violines, hay contrabajo, hay un director haciendo así. Esto es una organización. Y es un tema pesado para Muy pesado. el poco ruido que está haciendo Totalmente. ahora. Claudio, gracias. A vos, Diego. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, voy a presentar a Cecilia Uflet. ¿Cómo le va? A Pablo de León. Hola, Pablo. Buenas noches. A Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía, ¿querés que te presente otra vez? No, ya está. Bueno. Lucía Salinas. Bueno, ¿qué tal, Diego? Buenas noches. Bien. Saben que hoy vamos a estar charlando con Carlos Pañi en un ratito, ¿eh? Y con Ferran Adrià, número 1 de la cocina mundial. Hoy es un programa extraordinario. No se lo pierdan. Pobreza e indigencia, Ceci.
Bueno, hoy conocimos el dato del segundo semestre el INDEC de pobreza e indigencia. La pobreza está ahí arañando el 40% para el segundo semestre del año, 39,2%. Ahora, eso es un promedio de los 6 meses. Por lo tanto, el número de diciembre es más alto que el de el mes de julio. Con un dato adicional a este, que es que las estimaciones con la inflación de enero y de febrero ya le dan a Martín Rosada, por ejemplo, de la Ditela, uno de los expertos que mejor calcula y mejor estima la pobreza, le dan ya arriba del 42%. Algunas características, además del dato de pobreza. El Gran Buenos Aires tiene 45% de pobreza. 45% de pobreza. Vos hablabas hoy de 18 millones de pobres. Bueno, 12.750.803 de esos 18 millones están en el Gran Buenos Aires. Eso socialmente es muy complejo, con una inflación que tenemos hacia adelante muy, muy difícil de absorber, porque todo indica que la inflación de los próximos meses va a ser más alta que la que dejó la pobreza en ese nivel de 39%. ¿Esto es con planes sociales incluidos? Esto es contabilizando todos los ingresos de un hogar, incluso los de los planes sociales. Imagínate. Si retirara los planes sociales, yo no sé cuánto subiría, ni pensarlo, Ni pensarlo. Y la otra cosa, los jóvenes, los menores de 30 años son 55, es casi 55% de la pobreza, Ojo que ahí hay un desfasaje donde los más chicos son más pobres y ahí el trabajo empieza a perder valor, porque así como hoy conocimos este dato de pobreza, pensá que venimos de un INDEC que hace un par de semanas nos contó que el desempleo en Argentina es del 6,3%. Entonces tenemos una Argentina con niveles casi récord de ocupación, con provincias que tienen 2% de desempleo, 2% de desempleo, y tenemos 40% de pobreza. El trabajo no le resuelve el problema a nadie de ser pobre. Y yo lo decía, esta es la novedad de esta nueva Argentina. No es absolutamente nuevo, pero se profundizó o se aceleró esta idea de achatar la pirámide. Hay más gente trabajando, pero todos en una pirámide de ingresos muy chatita. Muy chiquitito lo que hay. Se está distribuyendo pobreza, no riqueza. Porque los salarios son de pobreza. Porque hay un dilema ahí, que buena parte del crecimiento de desempleo es trabajo informal. Sí. Y ese trabajo informal es el que más pierde contra la inflación. Si un trabajador en relación de dependencia perdió 2 puntos de salario el año pasado, un trabajador informal viene de perder 10% en el 2021 y 10 puntos más en el 2022, ¿no? El golpe al ingreso de esas familias es enorme, con una dinámica completamente perversa, que es que el sueldo no te alcanza, entonces salís a buscar otro trabajo y cada vez hay más oferta en ese mercado. Entonces el ingreso de esa gente tiende a bajar todavía más. A mí me parece que el tema... Son un montón los que están buscando laburo. El tema de lo que dice Osvaldo de los planes, me parece que hay que verlo en el lado de la indigencia ya. Claro. Está, los planes sociales. La UH saca a gente de la indigencia. No de la pobreza. No de la pobreza. La pobreza estamos viendo trabajadores registrados, pobres. Todos los datos que dio Cecilia son impactantes, pero a mí me impactó el que el 54,2% de los menores de 14 son pobres. O sea, repito, 54,2% de los menores de 14 años son pobres. Esto no solo es una radiografía de lo que pasa hoy, sino que nos está hablando de lo que van a hacer estos chicos, cómo evolucionan, cómo se educan, cómo están nutriéndose. Chicos, el 54,2% de los menores en la Argentina, menores de 14, que son pobres. Y no hay una futuro. ley de emergencia alimentaria ahora. ¿Hay mesa del hambre? No, no hay mesa del hambre. Pero es cierto que, además, esto determina también qué función tiene la escuela hoy en día. Claro, ¿no? obviamente. Digamos, con esa cantidad de chicos que no pueden comer en su casa, comen en la escuela, y esa es la actividad de la escuela. Digamos, con lo cual no hay educación, con lo cual salir de la pobreza le va a ser mucho más difícil. Claro. Pensá que ese número que decíamos recién, los menores de 14 años, casi 55% son pobres, pensá que ese número combina perfecto y es casi
obvio y evidente con el dato que tenés de deserción escolar, claro. con el dato que tenés de terminación de la primaria, terminación de la secundaria, con el chico que con solamente 4 de cada 10 chicos que terminan la primaria sabiendo leer y hacer las operaciones básicas de matemática. Es casi obvio, si uno mira el dato de educación, que la respuesta del dato de pobreza, la radiografía del dato de pobreza tiene que ser esta. Sin embargo, nos sigue sorprendiendo ahora. Y es también casi obvio el hecho de que tantas provincias digan, ok, no cumpliste estos objetivos, no importa, pasás igual. Claro. No, porque todo termina siendo un numerito anotado en el planificación burócrata. Hoy la Jefatura de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta comunicó que se le sacaron planes sociales a gente que tenía planes, pero que no mandaba a los chicos al colegio, ¿no? Y yo la verdad que viendo todos estos números que estamos repasando, yo sé que está de moda y pregna en la sociedad el tema de los planes sociales, que está todo mal, pero lo que digo es, ¿cuál es el destino de estos chicos que hoy no van a la escuela si les sacan el plan social? Yo estoy aterrado, digo, porque vos estás condenando a un montón de gente. Me parece que tenés que tener una política hacia esa gente y obviamente tenés que hacer que esos chicos vuelvan al colegio. Que no sea gratis tener un plan social. Ahora digo, ¿a dónde van? ¿Dónde termina todo eso? Esos chicos realmente me preocupa. La idea sería que ir a buscar a esos chicos, llevarlos a las escuelas, a esos chicos, acompañarlos a las escuelas y de ahí devolver los planes. Digamos, porque efectivamente el plan, con esta idea que hubo, esta idea nacional que hubo de que no hacía falta que los chicos fueran a la escuela para recibir el plan, tampoco fue una buena idea. Bien, está con nosotros Fernando Moiguer, es consultor especialista en consumo masivo. ¿Qué estás viendo en relación con la pobreza desde tu especialidad? Muchas cosas. Y muchas nuevas. No buenas, pero nuevas. Nosotros nos construimos, y todos nosotros nos construimos en una ilusión de homogeneidad. No éramos homogéneos. Digo, había diferencias notables todo el tiempo. Pero había una ilusión. El rico se creía de clase media y el pobre se creía de clase media. Entonces vos mirabas los niveles socioeconómicos y te daba, como dan cualquier pirámide, le preguntaba a la gente y el 70% era clase media. Autopercibida. Sí. Eso construyó un país muy interesante que es el país del siglo XX. Ese país del siglo XX, hubo 3 países en toda América Latina que apostaron a un vector para la movilidad social ascendente. Costa Rica, Uruguay y Argentina. La educación pública. Ese vector no funciona. Nos vamos a meter un poquito en qué pasa. Entonces, los últimos años han construido 3 Argentinas, y no esta Argentina homogénea. Se rompió la imagen de homogéneo y se ve y se visibiliza de manera taxativa la dimensión de lo heterogéneo. Vos tenés un trabajo cuyo título es ¿La clase media en Argentina no existe más? No. Es un buen título para avanzar a decir, nosotros, todos los valores que se construían en cualquier estrategia apuntaban a la clase media y de ahí a que derrame. Estos ricos se imaginaban y los pobres. Eso no existe más como valor. La clase media ya deja de ser el valor dominante aspiracional. ¿Por qué? Porque ser de clase media hoy, el 70% de los pibes de clase media superan en años de estudio a sus padres y están peor que ellos. Entonces, absolutamente. Claro. Digo algo que lo pudimos medir, pero digo algo que vemos todo, no vengo y vengo como a conversar, básicamente, porque es algo, no es que yo te cuento que está pasando, es algo que nos pasa y nos está pasando en tiempo real. Pues si vas a la escuela, vas a la facultad, tu padre tenía secundario completo, vos tenés universidad y vos tenés una situación socioeconómica peor que la de tu padre. Y no sabés qué le va a pasar al pibe de ese. hijo. Es decir, la sensación de futuro es oscura. Claro. Ahora, Antes, perdón, dale. sigue. Antes teníamos crisis, nunca dejamos de tener crisis. Digo, hablo de ilusión por este punto. Sí. Pero en cada crisis la sensación, bueno, es un ratito y después recuperamos. Esto no pasa ahora. Claro. Ahora, ese país ideal, que hoy se ve como país ideal del siglo XX, donde éramos esa clase media, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿Qué se hizo mal ahí que tenía el pilar básico de la educación que terminó en esto? El Producto Bruto Per Cápita de este año es menor que el del año 74. Claro. Claro, pero ¿por qué lo hicimos mal? Avanzo.
La primera cuestión es que los números de pobreza son tremendos. Ahora, los números de riqueza también son tremendos. Es decir, es muy barato ser rico en la Argentina. Sí. Ah, claro. ¿Cuánto sale ser rico en Argentina? El piso es de 500.000 pesos. Es decir, vamos al blue, al contado con liqui, digo, para hablar en el lenguaje de la clase media, 1.200 dólares. Sí. Y el promedio es el 5% del país. Y el promedio de la clase alta, el promedio de su salario es 1.400 pesos. Es decir, pesos. Cuando lo llevo a dólar, te va a estar dando 3.000, 4.000 dólares. 1.400.000 Perdón, gracias. Ahí está. 1.400.000 cuando lo llevo a dólares, gracias. ¿Con cuántos vamos a...? No, pero mirá los países que nos rodean. Sí, los ricos de esos países duplican y triplican este número. ¿Con cuántos dólares por mes sos rico en Argentina? De la clase rica, ¿de cuánto es? 5%. ¿Cuánto te tenés que ganar en Eso te dólares? estoy diciendo. El piso son 500, son 1.200 dólares. Y el promedio, de la 3.400. Son 4.000 dólares. Bien. Que es, en cualquier país que nos rodea, Es un salario no medio. aplica. Ahora, perdón, quiero volver a la pregunta. Dale. ¿Qué fue lo que falló? Bien. Hay un tema de diagnóstico que está fallando, para ir al hueso. En estrategia, y nosotros trabajamos de eso, la primer clave que aprendimos no es la mejor estrategia, sino un diagnóstico consensuado. Es imposible construir, vivimos trabajando en las compañías, pero vale para cualquier lado. Es imposible construir una estrategia si no hay diagnóstico consensuado. Porque vos decís, hasta la mejor estrategia, vamos para allá. Pero dijiste la palabra clave. Consensuado. Bien. Entonces, lo que no hay siquiera es visibilizado, está sentido pero no visibilizado esto que conversamos. Tomá el aspecto que vos quieras. No se lee que hay 3 países. En muchas empresas se trabaja con clase alta y media diciendo ¿por qué no me dan los números? Y en otras empresas se trabaja con clase baja. Cada uno trabaja con el 50 del país. Nadie en general está trabajando con los 3 países, con las 3 Argentinas. Hay ya compañías que sí están trabajando con las 3 Argentinas y le está yendo muy bien. Es decir, cuando uno dice estamos en un momento tremendo, ¿cuál es la salida? No es coyuntural, es estructural. Es diagnosticar qué hacemos con estos 3 países a la vez. Tengo unas frases tuyas. Hay un consumidor malhumorado porque es presente puro, no hay futuro. ¿Qué quiere decir? Que en términos del deseo, y ya me meto en tu terreno probablemente, así que permiso. Adelante. La clase alta, su deseo es viajar, punto. Para viajar y para contar que viajó. Son los 2 check. Para la clase media es poder elegir salir. No es que si quiero ir a comer a un restaurante, poder hacerlo. Si quiero ir a un cine, poder hacerlo. Hoy ya no lo está pudiendo hacer. Y para la clase baja es poder comprar los alimentos que quiere. Entonces, son 3 lógicas antagónicas mínimamente. Y todos decimos somos argentinos. O sea, son 3 aspiraciones diferentes. Viajar, salir, alimentarme con productos que me parezcan dignos y me funcionen, me alcancen. Bien, ¿cómo están esos 3 deseos? ¿Realizados o no realizados? No, bueno, a ver, hay momentos... Clase alta supongo que sí. Sí, no. No, ojo. Claro. No es un problema de realización del deseo, sino el deseo como motor. Correcto. Bien, esos deseos son muy pobres como motores para arrancar esto que se está planteando. Déjame ponértelo al revés. ¿Cómo deberían ser? O sea, vos lo que decís es se nos encogió el deseo a todos independientemente de qué clase social seas. Y hay una ventaja, vale. Y hay una ventaja muy grande, y es que de esto toda la sociedad es consciente, y al margen de lo ideológico, porque es totalmente ideológico esto que planteo, esta sociedad hoy, por primera vez, y ya parece, no quiere más eso. ¿Qué quiere? Como vos sabés, primero se cae un deseo y después para que aparezca otro. Esto, no. Es la primera vez, no es una sensación, bueno, después vemos. Pero es importante que vos decís, porque va a contrapelo de lo que muchos dicen. Totalmente. Resignación, achatamiento, apatía. Nada. Todo bueno, no hay. En el trabajo hay un montón de visiones antropológicas, entrevistas, que lo dicen taxativamente. ¿Qué te hace el pamo al pobre? Sí. Que es el más intenso en este punto. El tipo te dice, mira, cuando tengo la mala, puchereo, cartoneo, revuelvo la basura y como a ese nivel. Ahora, en la buena,
compro chapa y compro ladrillo y me hago la casita. No es que desapareció eso. Lo que no hay es donde clivar todos juntos en un espacio. No hay un lugar donde todos juntos articulen. Ahora, yo pienso todo lo que estás diciendo y voy pensando que incluso en la historia familiar, me parece que la aspiración de la clase media antes era la casa propia. Correcto. Y hoy eso es inviable. Así es. Ten en cuenta que se falta, bueno, no sé, 50 sueldos para comprar un auto, no me quiero imaginar lo que puede ser para comprarte una casa. ¿Dónde fue a parar ese deseo de la...? Ese deseo está. Claro. A ver, déjame hacerte una analogía viejazo, porque si no, no salgo no doy la respuesta. ¿Ustedes recuerdan el año 88? Sí. Pasaba esto mismo. ¿Qué? Pasaba esto mismo. Hiperinflación. Mal o bien, en el año 92 pasaba todo lo contrario. ¿Correcto? Digo, para salir de la bruma. El tema es que el diagnóstico tiene que ser que estoy trabajando con 3 Argentinas y no con una sola. Porque si no, no va a salir esto. Pero ¿quién piensa que estamos trabajando con una sola? Vos vivís interrogando gente que me parece que vos ya sabés, incluso prepaso de cualquiera de los partidos, tienen diagnósticos distintos de una Argentina, no de las 3. Es decir, aún adentro de las organizaciones. Esto excede lo político en este plano. Sí. La Argentina... La propuesta, perdón, estoy pensando, lo pienso mientras escucho a Fernando. La propuesta educativa en Argentina no se piensa de manera distinta para distintos niveles socioeconómicos. Sería, además, un escándalo probable. Claro, exacto. sería un escándalo hacerlo. Sin Vos embargo, decís un punto central. Dale, lo que necesita un chico en un lugar y lo que necesita en otro es completamente distinto. Y le vamos a ofrecer a los dos lo mismo. La educación tiene un rol que es construir el talento para el proyecto de país que tenés que articular. Y acá no hay una definición de proyecto de país, ni siquiera... Es decir, en los proyectos... Vos pedís mucho. Un No, me montón. está preguntando cómo salimos. No, Él ya me sé, pregunta cómo te hago salimos. es una deuda histórica. Acá no hay un proyecto de país. Puede haber un proyecto de país porque un sector dominante lo construye, eso pasó en América Latina. Digo, tampoco puede ser democrático y puede que no, digo, cuando decís proyecto. Claro. Ojalá sea democrático. Todos aspiramos a que sea así. Pero hay muchos países que nos rodean, que hubo un segmento que fue para un lado. Ahora, si los chicos hoy son más educados que lo que eran sus padres, tienen mayor nivel de educación, y están peor, digo, ¿la educación entonces nos sirve como escalón para subir? La educación no sirve como escalón para subir al margen de la educación. O esta Es decir, educación. cuando yo digo el 92% de los pibes de clase alta son crónicos. ¿Qué significa eso? significa? Claro. Que hagan lo que hagan para ser clase alta. Ajá. ¿Vayan a escuela set bilingüe que o viene, vayan a escuela de el jornada colegio cívica? bilingüe ya le dio contactitos, aunque el padre le dio un departamentito o le prestó los contactos del colegio del padre, le habilitaron un trabajito. Ya es clase alta. Eso no era así antes. Nunca. Entonces, déjame ir a un Pará, ¿y punto. cómo era? Y antes el hijo del terrateniente que se la gastaba Pero- en Europa o en juegos, se fundía, vendía todas las tierras y se quedaba pobre. Pero también porque antes la escuela era un lugar de oportunidades. Claro. Y era Pero, perdón. un lugar equitativo respecto a esto, a las oportunidades. La escuela pública, en esencia, es eso. Pero Lo que perdóname. sucede es que cuando Claro. deja de ser una política de Estado, ahí empieza también a deformarse en algún sentido. Yo, perdón, ¿puedo no acordar o Sí, claro. acordar Claro. parcialmente? A mí no me parece que el problema único y básico sea la escuela. A mí me parece que vos podés salir muy formado, No, y es no. lo que vemos una sofisticación de especialidades, trabajos, etcétera, mucho más que antes. Y también vemos movilidad social de gente que es hijo de laburantes y son profesionales. El problema es que el mercado laboral le paga una miseria el valor hora a ese médico, a ese abogado, hasta que llega al vértice de la pirámide y empieza a ganar mejor. Pasa demasiado tiempo hasta mi primer inmueble, mi primer auto. Eso es la macro que se rompió, no es la educación No solamente. estás disintiendo. Déjame disentir con tu disenso. A ver. Para jugar un poco. En Chile, las clases altas les armaron una educación a las clases medias, jugándose a que con eso iban a llegar, y la macro no se rompió en esa etapa. Y no llegaron. El tema es, ¿dónde vas a insertar y para qué vas a insertar esto? 9 de cada 10 pibes de clase baja, no importa lo que estudien, siguen siendo clase baja. Aunque tengamos 5 o 6 años de tasas chinas, siguen siendo clase baja.
Es decir, lo crónico de arriba es lo crónico de abajo. Yo insisto, yo sé que todos queremos una solución, estamos todos angustiados, la estamos pasando muy mal. Hace muchos años. No, yo me trajeron para bajonearlos, claramente. No, está bien. El tema de la cronicidad es medio paralizante. Porque, más o menos. ¿qué hacemos? No, déjame, espera, pero yo hablé de diagnóstico consensuado y vos dijiste, sí, claro, esto es imposible. Pero estamos discutiendo entre nosotros a ver si construimos, aunque sea, estando bastante de acuerdo incluso, sí, claro, un cachito de consenso. A ver. Porque es, insisto, ideológico. Si no entendemos el problema, no le vamos a invocar a la solución. Y estamos con una angustia todos, me incluyo, con mucha necesidad de solución, más que de problema porque estamos llenos. Yo te lo puedo dar en el ámbito de la estrategia de algunas compañías, digo porque no lo puedo referir en otro plano que en el que yo me manejo. Hay empresas que entendiendo esto, les está yendo bárbaro, porque le hablan a las 3 argentinas. A ver, funciona. Doy ejemplos chiquititos, no comerciales. Día, hoy, tiene una estructura para la clase alta, para la clase media y para la baja con una sola marca. Y cada vez que reforma un local, cada vez su tasa de repago es más alto. Habana, que es una marca aspiracional arriba, está haciendo hoy un local grosso, lo que se llama high level, en Florida y Marcelo T, y está ya a punto de construir su Habana en la Villa 31. Digo, para entender cómo operar. Y hay un montón de... El sector privado entiende más rápido esas diferencias. No, la necesita. Es decir, o sos si querés ser masivo, pero esto tiene que ver con lo político o con lo privado. Si querés ser masivo, tenés que ser multitarget. Y si apelás a 1 o 2 argentinas, no sos multitarget. Pero entonces, a pesar de que el consumo se fue frenando, ¿no es por el consumo de todo ese dinero que carpe diem, como no me voy a poder comprar un auto, ni ya viajar afuera, y mucho menos comprar el departamento, me gratifico con ese alfajor, con ese cafecito, con los productos? O sea, ese deseo también lo he encogido y entonces eso genera actividad de consumo. Pero a merced de que ya no podés ahorrar porque no hay moneda, de que no te podés mudar, de que no podés cambiar el auto. Así es. Ah, bueno. Entonces yo no estoy diciendo, yo lo que digo es, encontraron la manera de venderle a las clases. Ahora lo que hay que mirar es cómo se construye algo que dé cuenta de las clases. Déjame darte un ejemplo social positivo bastante remanido, pero va a ayudar. La selección. Pero déjame darte una vueltita. Los jugadores que se nos iban en los 80 y los 90 se europeizaban. Es más, hablan en gallego hoy. Vos ves a 3 o 4 paradigmas. Ves a Batistuta, ves a Kempes, ves a Zanetti. Y sus parejas son europeas, sean argentinas o no, el paquete se europeiza. El pack. Sí. Esta selección que ha jugado en un fútbol multitarget, digo, no hay grieta en la selección. Sí, es súper argentina. Los pibes que se fueron a los 14 años a Europa, no es que tienen 10, 12 años de esa vida, gozan y felicitan ese ser argento y hablan bien de la Argentina. Sí. Y agarran el viajero y lo van recorriendo con su cosa de Fernet, y el Dibu hace gestos obscenos como si hubiera nacido en el conurbano. Se fue a los 14 a Inglaterra. Ese es el lindo, esa es verdad. Bueno, están trabajando para los 3 segmentos. Bien. Para dar lugares que pueden funcionar. Trabajan para los valores de la clase alta, para ese éxito de la clase media y para los valores identitarios de la clase baja. Bien, entiendo tu propuesta o tu mirada, la segmentación de las 3 argentinas. Bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer una tanda. Recuerden, va a estar Carlos Pañi y va a estar Ferran Adrià, el cocinero número 1 de El Planeta. Va a estar acá, sí, charlando con nosotros. Dale. Muy bien. ¿Quién se suma? Se suma Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pablo de León. Alberto Fernández impactó, por decir una forma, muy fuertemente sobre Milei. ¿Qué es lo que dijo y qué respondió Milei? Exactamente. El presidente había hablado ayer con Joe Biden en tal vez el momento más importante de todo su mandato, solidarizándose con él por lo que había sucedido en Nashville. Y dijo que, bueno, que él estaba también librando una batalla en la Argentina con el tema del uso de armas. Y allí se refirió a Milei. Y hoy, en una entrevista con Radio Perfil, habló de Milei, lo calificó de totalitario, pero lo más grave es que lo comparó con Adolf Hitler.
Es una amenaza para la democracia, Milei. Hitler también entró por los votos, dijo, en relación a comparar lo que hoy significa Javier Milei, esta irrupción del libertario, y poniéndolo claramente en el centro de la escena. Bueno, hubo dos respuestas. Obviamente, la de Javier Milei en términos muy duros contra el presidente de la Nación a través de un tuit. No solo sos un ignorante que constituye una vergüenza para los argentinos de bien, sino que además con tus palabras caes en el delito de la banalización de la Shoah, lo cual, más allá de lo personal, ofende la memoria de millones de personas víctimas de lo inaudito. Bueno, él postea también un video de Milei visitando el Museo del Holocausto. Nunca había subido tan claramente al ring Alberto Fernández o el espacio del Frente de Todos a Milei. Exactamente. ¿A qué nivel de torpeza? Porque digo, compararlo con Hitler es banalizar lo que fue Hitler. Digo, es banalizar el asesinato de 6 millones de personas. Es una locura total, digo. Más allá de que lo sienta un rival político que pueda decir que eso no es peligroso para la democracia, Hitler no tiene comparación. Es rebajar a Hitler como si fuera un político más que haya existido en el mundo. Y es impedir cualquier tipo de discusión. ¿Ustedes creen que esto obedece a una estrategia o Alberto autosuficiente se mandó solo con la comparación? Porque uno podría decir, no, mirá, lo instala, lo sube para dividir a la oposición, lo hace estratégicamente. ¡Qué genial! Yo personalmente no creo que sea así. Yo creo que va y se aventura en su propia improvisación. Si hubiera alguna lógica en todo lo que pasa en el Frente de Todos, yo te diría que sí, que responde a eso. Ahora, viendo cómo el presidente está tratando de captar la atención, bueno, me parece que pasa cada vez que el presidente se le abre un micrófono por delante. Me parece que después de la foto con Biden, corre el eje él rápidamente hacia otro lugar. Aparte, salió Patricia Bullrich a hablar de esto y a solidarizarse con Javier Milei también a través de un tuit. ¿Sabrá nuestro presidente quién fue Hitler? No puede ser tan poco serio para comparar a Milei con uno de los peores genocidas de la historia de la humanidad. Sí, un poco el hilo que decían recién Rolo, claramente, y la verdad que en esto Patricia Bullrich claramente tiene un guiño hacia Milei. Sabemos la relación que tiene, los hemos visto cuando se cruza acá en el estudio a los abrazos. Claramente, rápida reflejos Bullrich se solidariza con el libertario. Bueno, muy bien. Voy a recibir a un gran invitado. Si ustedes me permiten, allí voy. Mientras camino les muestro algo. Tengo algo para ustedes. El Nudo. El libro. Muchas gracias por la invitación. Más de 700 páginas. 5 años de trabajo. Vean esto. El Nudo, de Carlos Pañi, lleno de documentación, de testimonios, de datos. Casi un tratado, diría uno, del conurbano. Bueno, ojo que después cuando se defrauden leyéndolo te van a venir a buscar a vos, no a mí. Déjame vender tranquilo. A ver. Este es mi boliche. En la línea de tiempo, vos decís, espacio-tiempo, 2001... Argentina, Gran Buenos Aires, acá se produce un nudo. ¿Por qué lo ubicás acá? Porque te podría dar distintas respuestas. Hubo un estallido de todo tipo, se produjo la caída de un régimen económico, se produjo la caída de un sistema político, digamos, la política tal cual la habíamos conocido entre 1983 y 2001 se modifica, digamos, hay que reconocer nuevos actores, hay que reconocer cosas que están menos o no están. Hubo algo que uno no le da toda la dimensión que tiene que tener, pero que es el colapso del radicalismo, que fue el principal instrumento o vehículo de intervención de los sectores medios en la política a lo largo de más de un siglo. Creo que el 2001 es la matriz en la cual se gestan el kirchnerismo y el macrismo, que son los dos grandes protagonistas de todo este ciclo que estamos viviendo desde entonces. Y aparece algo, hoy está en las noticias del día, que cambia rotundamente la imagen que tenemos de la realidad, que cambia el juego de toda la vida pública argentina, que es
la pobreza en gran escala, como un fenómeno sistémico. Vos decís no eso. muchos pobres. Empieza la pobreza sistémica. Exacto. Y eso significa muchas cosas. Muchas cosas. Significa, en principio, mucha gente, desgraciadamente, instalada en el cortísimo plazo. Lo cual le pone un plazo a mucho de la política. Hay una gran tentación de muchos políticos de venderle corto plazo a aquel que, inevitablemente, no puede pensar más, no le interesa ni tiene sentido, no tiene un estímulo a pensar más allá del largo plazo. Futurizar. Y no, porque la vida del que vive en condiciones semi-humanas se agota en un plazo de una semana. Yo escuché a un médico que lleva adelante una tarea social increíble en la Argentina, que se llama Jorge Deal, en una comida benéfica para la fundación que él tiene. Él trabaja en zonas muy, muy pobres de Santiago del Estero. Dijo esto, dijo, el médico, ¿no? ¿Cuál es el problema del médico con el que es muy pobre? Que el muy pobre no puede pensar que esta manchita que sale acá en 10 años puede ser algo complicado. No puede hacerse cargo de un problema de 10 años. De ese problema nos tenemos que hacer nosotros cargo, dice. Si hay un tema del tiempo. Esto no es todos los pobres, pero mucha gente está viviendo en una situación de gran inmediatez, esto que vos decís, no puede futurizar. Bueno, hay una relación directa entre el populismo y eso. Hay una forma de obtener poder de esa necesidad. Entonces, ya tenemos un fenómeno, otro, el populismo. Si yo llego a un nivel de pobreza de 35, 40% estable durante mucho tiempo, necesariamente voy a tener un fenómeno populista. Es muy probable, es lo más probable. Después eso genera todo un problema fiscal. No es el problema fiscal de que hay que asistirlos y eso implica gasto. Hay un problema fiscal colosal con las jubilaciones porque, claro, cada vez menos gente aporta. Y cada vez más moratorias, porque hay que subir a la gente porque si no, no llegas y después no se sabe quién paga. Hemos usado el sistema previsional para hacer política social y hemos quebrado el Estado por ese uso, por las moratorias, habiendo tantas formas más inteligentes de asistir a la gente desde el punto de vista social. Y hay otro tema que a mi juicio le pone un tono a la política argentina distinto que en otros lugares, y es que muchos de estos pobres, estamos mirando un tema nomás, ¿no? Muchos de estos pobres no son excluidos, son expulsados. ¿Cuál es la diferencia? Si yo soy pobre, mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, y me remonto en la línea y llego hasta los incas y siempre fuimos pobres, tengo una forma de instalación en la realidad, tengo modeladas mis expectativas de determinada manera, etc. Ahora, si yo fui de la clase media y le tuve que decir a mi hijo que no le puedo seguir pagando la universidad, o le tengo que decir a mi familia que tengo que reducir el nivel de cobertura social que tenemos en la prepaga porque no puedo, ahora ya si nos enfermamos es distinto que antes. Si, como ha pasado en la pandemia, tengo que ir a los 50 años, 60 años a pedir comida por primera vez a un comedor. Bueno, mi procesamiento emocional de esto es totalmente distinto. Dramático. Porque es cierto. Lo contaba el Toti Flores. Gente que tenía vergüenza, a lo mejor de una familia, la señora sí se animaba a ir porque el pater familias, que lo tradicional de la sociedad era el que paraba la olla, tenía tanta vergüenza que no se acercaba a él al principio a pedir comida. Bueno, esto es un fenómeno que le pone a la política argentina un tono emocional de mucha bronca, de mucha frustración. Expectativa defraudada, que se porque vos tenías frustración y demanda, sí. Vos mirás la historia con la expectativa de progreso. Si la expectativa de progreso se ve sistemáticamente defraudada y lo que sentís es que vas cayendo, no subiendo, y que vas para atrás, bueno, hay algo en tu cabeza que no coincide con lo que estás viviendo y es muy difícil de ajustar. Y normalmente eso genera frustración, bronca, un poco lo que estamos viendo hoy en el sistema electoral, donde en las elecciones del 2021
hubo un nivel de abstención que no se vio en toda la historia de la democracia del 83 hasta acá. Entonces, para ponerlo en números, pobreza. Antes de la pandemia, habría en la Argentina 4.000 villas de emergencia. Eufemísticamente se les llama barrios populares. Sí. La mitad son posteriores al 2001. El 25% son posteriores al 2010. Quiere decir que hay un fenómeno en cámara lenta que lo estamos viendo, o no lo vemos porque es en cámara lenta, pero que está remodelando la sociedad argentina. Ya no es que nosotros estamos acá y se acumulan pobres en otro lado y no nos afecta. Todo el sistema cambia, cambian los estímulos de los políticos, cambia la economía, aparecen actores nuevos con los movimientos sociales, que eran piqueteros que pedían un auxilio en el 2001 y se sistematizaron y se organizaron. Y hoy piensan algo novedoso, que hace ruido, discutible, que es que ya no es que tiene que haber, hay pobres y tiene que haber asistencia social para que se reincorporen al bienestar. No. Es una idea central, por ejemplo, en Pérsico, en Grabois, probablemente en el Papa. La idea de que el capitalismo no tiene ya las condiciones para volver a incorporarlos. Por lo tanto, tenemos que armar otra economía, mucho menos productiva. Va a haber dos economías, y esta gente tendrá que vivir asistida por el Estado en una economía hipersubsidiada, de baja intensidad, siempre. Crónica. Crónica. Tremendo. Bueno, esto se está discutiendo en la Argentina. Es la discusión de Grabois con Cristina. Cuando Cristina dice, tenemos que volver a generar trabajo, Grabois le ha escrito, no es así, Cristina. Ese mundo que vos decís es el mundo de tu generación. Ahora, bueno, es un debate de primera magnitud. Quiero ir a un punto del nudo, que es 2001, que es la explosión del gobierno de la Rúa, por supuesto por la salida de la convertibilidad, digamos que fue terrible, y es el rol del peronismo en los saqueos y en el helicóptero, para simplificarlo. Vos tenés acá una posición que es súper interesante. Yo quiero compartirte. 2012, diciembre, Cristina sufre saqueos y acusa a sectores del PJ y a Moyano. Veamos qué dice en 2012 Cristina. A ver. Quiero ser absolutamente sincera y honesta, porque yo creo que esto que se intentó hacer es una versión decadente y una mala copia de lo que sucedió en otros momentos históricos del país. Este es un manual de instrucciones políticas para saqueo, violencia y desestabilización de gobiernos que tiene su historia. Se inauguró el primer tomo, fue en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Más allá de la situación económica, social, sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ, al no poder conciliar con los votos, tienen este tipo de actitudes. Lo mismo pasó en el año 2001. ¿Qué tal Cristina responsabilizando en parte o en todo al PJ de los saqueos en Alfonsín, el filial de Alfonsín, de la Rúa? ¿Qué pensás vos? Primero, dos reflexiones, dos cuestiones. La primera, ¿implica alguna disociación este planteo? Absoluto. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es un producto del dualdismo. Digamos, si no, supongamos que hubo un golpe de Estado dualdista, el kirchnerismo nació de ahí, porque Duhalde llega por ese golpe y sería imposible pensar a Néstor Kirchner presidente si no hubiera habido una operación de enorme violencia institucional que fue la prohibición de las internas en el PJ en el año 2002-2003. Y eso se produjo porque Duhalde estaba en el poder. O sea que si uno asume esto como cierto, habría que decir todo esto carece de legitimidad. Todo esto nace de un golpe que se produjo en el 2001 con este manual del que ella habla. Yo creo que todos tenemos la idea de que ha habido una conspiración, no todos, digamos, es muy frecuente en la Argentina pensar los fenómenos como un complot. Yo creo que es un fenómeno mucho más complejo el que vivimos, que es el agotamiento de un sistema que llevó mucho tiempo ya, yo diría que
En el 98 empezó el problema. El 98 es un año muy importante, es un año que empieza una larga recesión que termina el 2003. Uno dice 2001 simbólicamente, pero en realidad de lo que habría que hablar es de la recesión de 5 años del 98 al 2003. Ya de la Rúa entra a un gobierno que era una flecha hacia el default. No había blindaje que alcance. Termina en un estallido técnico, que son las elecciones del 2001, las de octubre, donde en algunos casos, como en Santa Fe o en la capital federal, la abstención fue la segunda fuerza política. El Corralito, un estallido de la clase media. Problemas de hambre de la gente, de gran estallido de desocupación que hacía que el desocupado ya no te hace una huelga. Digamos, la desocupación introduce el nuevo método, que es el corte de ruta para obtener un subsidio. Que en ese contexto haya habido gente que lo aprovechó políticamente, es toda una discusión que podemos tener, pero no podemos ser tan ingenuos de pensar que esa realidad la imaginaron 3 políticos peronistas en un laboratorio. Bien. Porque es una simplificación extraordinaria. Segundo, yo creo que a ningún político le gusta el caos. Sobre todo si está en el gobierno, si es un intendente, si es un gobernador, porque el caos por definición es caos. Es decir, no tiene... Es inmanejable. Si no, no es caos. No hay caos administrado, decís vos. Exacto. Teníamos un gobierno agotado hasta psicológicamente, el gobierno de la Rúa, con un partido que le pedía reformas. A ver, la primera vez que yo tengo registro, creo que lo cuento, de que Alfonsín pide una intervención del peronismo en el gobierno es el 8 de agosto del 2001, antes de las elecciones. En una reunión él dice, acá tiene que venir Duhalde como primer ministro y Remes como ministro de Economía y salir de la convertibilidad. Hay una discusión interna, hay toda una discusión, porque yo la desarrollo con bastante detalle. Es extraordinario el libro, en los detalles. Entonces, simplificar todo esto. Y decir fue el peronismo. Porque Duhalde una vez dijo, si el presidente no funciona hay que cambiarlo, me parece que es una cosa de no entender la complejidad del momento y por lo tanto de no entender todo lo que viene después. Porque ¿cuál es el problema, Diego? Estamos instalados en la agenda del 2001. Sí. Y yo quiero preguntarte, vos publicaste en tu columna hoy en La Nación que Cristina no se va a presentar a nada. Sí. ¿Estás seguro? ¿Es así? Bueno, seguro uno nunca puede estar, nunca, no te lo voy a explicar a vos respecto de la voluntad de otro. Seguro. Pero te diría que en un 90% de probabilidad creo que no se presenta a nadie que va a cumplir con la palabra que dio. Ni a senadora. Ni a senadora. No va a figurar en las listas. ¿Y qué varía el Frente de Todos? ¿A quién pondría como candidato? Yo creo que tienen un problema ahí. ¿Por qué? Porque el candidato que más ella podría... A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se presenta como candidata a la persona que si vos indagás a la sociología del Frente de Todos, a los votantes del Frente de Todos, te dicen nosotros queremos a Cristina 62%. O sea, hoy el oficialismo tiene 2 problemas. Cristina no quiere ser y Alberto quiere ser. ¿Por qué ella tiene ese poder? Porque es la que representa a los pobres del conurbano, que se han convertido el conurbano en la palanca de la política argentina, sobre todo el peronismo. Macri se tiene que retirar de la escena electoral porque en el conurbano no pasa. Central el conurbano para esta decisión de Macri. O sea, estamos hablando de cómo se procesa la política en ese lugar tan conflictivo. En el nudo. En el nudo. Entonces, la segunda pregunta es, si no es Cristina, ¿a quién ella le puede transferir enteramente sus votos? Muy probablemente a Kicillof. Hasta ahora Kicillof es, y lo ha demostrado en el 2019, la persona a la que la gente identifica como más nítidamente Cristina, más que Máximo. Y creo que Kicillof tiene con Cristina una identificación superior a la de Máximo. Que entre Máximo y Cristina hay zonas de disidencia entre Kicillof y Cristiano. Ahora, Máximo, hay una decisión acá. Lo van a poner como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que me está diciendo todo esto es, están pensando en replegarse sobre Buenos Aires como el lugar de resistencia ante un gobierno que inevitablemente va a ser de otro partido. Esta es la hipótesis principal. No es que esto va a ser así, pero esa es la primera hipótesis con la que se están manejando. ¿Qué debo hacer si estoy perdido?
¿Qué debo hacer si voy a una derrota inevitable? Replegarme sobre mi identidad y lo mejor que tengo, conservar lo conservable. Provincia de Buenos Aires. Pregunta muy importante. Digamos, si el próximo gobierno es no peronista, ¿va a tener un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires? Para la gobernabilidad del país es crucial. Alfonsín agotó su gobierno cuando perdió la provincia de Buenos Aires. De la Rúa probablemente empezó agotado porque no tenía la provincia de Buenos Aires. Macri pudo llegar al final porque tenía la provincia de Buenos Aires. Cuando le preguntás a Juntos por el Cambio y le decís, mirá que conserva votos Kicillof, ustedes están divididos, Milei tiene que poner un candidato, hay riesgo ahí, te dicen, pare de sufrir. En la provincia de Buenos Aires tracciona el nombre de la boleta al presidente. Nunca ocurrió que ganara alguien que no esté alineado con el presidente. Si gusta el presidente, el bonaerense... Hubo un caso que es Aníbal Fernández, ¿no? Donde hubo corte de boleta contra el gobernador. ¿Verdadero o falso? Es verdad. Hay una tendencia a eso, es verdad. Si uno mira la boleta tracciona por dos tramos, el presidente y el intendente. Y es verdad que si hay un presidente que es muy atractivo en la provincia de Buenos Aires, tiene un gran recorrido entre la gente de la provincia de Buenos Aires, la seduce, muy probable, pero no es seguro. Absolutamente no. Porque hoy tenemos un fenómeno nuevo. Después volvemos al candidato de Cristina, ¿no? Al candidato de... A ver, ¿cuál fue el dato principal de la política argentina entre 2013 y 2017? Que el electorado peronista tenía dos opciones. Kirchnerismo o Massa. El gran aporte de Massa a la presidencia de Macri. Y Massa siente, y probablemente tiene razón, que Macri nunca se lo agradeció. Dice, te llevé a Davos. No, te di mucho más que un viaje a Davos. Te dividí al peronismo. Te dividí al peronismo. ¿Cuál es el dato actual? Milei. Que la sociología no peronista, el electorado no peronista tiene dos opciones. Entonces, todas estas hipótesis hay que regularlas con este problema, que hay dos opciones. Y ustedes se preguntaban recién, creo que estaba en el fondo de lo que estaban comentando sobre Milei. Vos preguntaste si era una estrategia o no, ¿no? Sí. Vos lo que te estás preguntando es, ¿Alberto ha decidido visibilizarlo a Milei para sacarle votos a Juntos por el Cambio? Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que hubo reuniones de Insaurralde con la hermana de Milei en la provincia de Buenos Aires hace 10 días. Digamos, están tratando de ver si construyen un mega Milei para sacarle votos a la oposición. Entonces, eso se traslada también sobre la provincia de Buenos Aires. Esperá, porque hay dos posibilidades. O que haya habido reuniones más inorgánicas de nos conocemos, etcétera, y otra que haya un plan conjunto. No conozco ningún político que tenga reuniones inorgánicas. El político cuando se reúne es por algo. Que después eso no se dé es otra cosa. Diría Pañi, dicho de otra manera, como decís vos sugerís que el PJ... Un sotogobierno. Espera un poquito, hay alguien que es conocido tuyo. Sí. De la provincia de Buenos Aires. Me alegra escucharlo. Sí. ¿Está alimentando a Milei o va a alimentar a Milei? A ver, está en la lógica de las cosas, como Juntos por el Cambio alimentó tantas candidaturas contrarias al peronismo durante, entre otras, la de Randazzo. Le estoy tirando un centro, ¿no? Hablale a... La de Randazzo. ¿Se conocen? La de Randazzo. Una obra de Arribas y Magdalani, eso. Casi no los nombro en el libro. De lo que me arrepiento. Tuve que aparecer yo para recordarlos, ¿eh? Buonanotte, Diego, te pido que seas más prudente y no caigas en burdas copias digitalizadas creadas por la taimada inteligencia artificial. Mirá bien lo que tenés enfrente. Ese que está ahí sentado en tu estudio no es el verdadero Carlos Pañi. Fuiste engañado como John Connor en Terminator 2 por el tenebroso T-1000. Una película genial que vi por primera vez en la casa de Daniel Vilotta junto a Pablo Harchunov y el profe de Pablo, todos fanáticos de la obra de Arnold Schwarzenegger. Excelente. Bueno, no sé, los presenté, charlen. Carlos. Anda bien el libro, ¿eh? ¿Cómo va el libro, Carlos? Bastante bien. Ahora, tuve ¿por qué? que pagar con Ahora 12 para comprarlo. Sí, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tan largo? Es verdad, porque miren lo que es, son 700 y pico de páginas. ¿No? ¿Por qué? Pesado, claro.
Bueno, vos sabés que una curiosidad de mi libro, Carlos, es que solo afirmo cosas en las primeras 2 páginas y en el resto abro una serie de interrogantes. Eso es lo mejor. Es una artimaña que siempre con tino comercial me aconsejó mi productor Wino para dejar la puerta abierta a un segundo libro. En todas, ¿eh? En todas. A un segundo tiempo. ¿Y sabés quién fue el primer político que me lo compró? No. Daniel Scioli. Porque pensó que era una obra sobre consejos para hacerse el nudo de la corbata. Ojo con Scioli, que todavía no se baja de la carrera. Lo leí en Twitter. Sí, puede venir, yo les pregunto a los dos. Ojo, que en Twitter puede... Hay que ver qué pasa también con Massa. Su destino como ministro está ligado a su destino como candidato. Pero Scioli tiene unas ganas que se muere de ser el hombre de la unidad. Scioli asoma. Sergio Massa se reunió con la segunda del fondo, Gita Gopinath. La funcionaria le pidió un informe de la economía argentina y Sergio le respondió con esa media sonrisa canchera. Gita, ¿querés ver? Por suerte no lo dijo al revés porque hubiera desatado un escándalo con el movimiento MeToo. Imperdonable. Es una versión desatada de Carlos esta. Sí. Vos escuchaste los chistes. Sí, todo, sí. No sé si ¿tiene alguno? Es más, la gente en la calle... Ahora pregúntate. Obvio, me pregunta por él. ¿Tiene alguno, Carlos? Bueno, este chiste se lo contó Daniel Filmus al Vasco de Mendiguren en la cena del CIPEC. ¡Qué miedo! En la cena de CIPEC. Miedo. Ajá. Había un pozo Filmus que grande. es un moderado. Sí. Bueno, entonces le dijo, Vasco, había un pozo grande y un pozo chiquito. El pozo chiquito lloraba. El pozo grande le dice, ¿por qué llorás? Es que me siento menoscabado. Está bien. Qué elegante. Es una elegancia. Oye, hoy es un refinamiento. Sí. Elegante que lo que. Sí. Acá es como en el casino. Podemos plantarnos o pedir una carta más a riesgo. A ver. ¿Pedimos? Sí. ¿Hay otro? Tiene que ser Carlos, no, tiene que ser Carlos. Carlos, ¿te toca a vos? ¿Trajiste uno? Sí. ¿Es eso o en una la línea invitación del de histórica? recién. Ahí está, vamos. Ahí está. Adelante. ¿Alguna vez viste un elefante escondido detrás de una frutilla? No. ¿Viste qué bien que se esconden? Muy bien, está muy bien. Muy bien. ¿Cómo se ríe, Carlos? ¿Cómo se ríe? Bueno, señores. Muy bueno. Bueno, ¿cómo te sentís con esto? Muy bien. ¿Te gusta en la calle? Me encanta. Multiplicó peces Me y panes. encanta, soy un admirador desde siempre. Bien, es cierto. Bueno, Carlos, salúdelo Bueno. a Carlos. Podemos seguir hablando y suspenden el programa de Geuna y Dufar, ¿no? No, de ningún modo. Además tenemos una gran jornada. Hoy tenemos un invitadazo en minutos. Cierre con otro chiste y escuche, baje la parrilla y métale fuego. Vamos. Ay. Ya no. Bueno, ¡Apa! A ver. este se lo contó Nicolás Dujovne. Se lo contó Nicolás Dujovne a la representante del Fondo Monetario mientras degustaban un choco arroz. Sí. Llega el marido a la casa y le dice, querida, te traje de regalo un cuadro de Picasso. Ay, querido, ¿cómo me traes de regalo algo que no es tuyo? Está muy bien. Muy bien. Está muy bien. Bueno, Suave. bueno, está bien. Muy suave. Carne Y sí, suave. Carne suave. Los tengo que dejar, tengo ganas de ir al baño, como diría Filiberti, me voy a echar un cloro. Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias, Arrivederci. Carlos. Arrivederci. Bueno, Carlos. Muchas ha sido gracias. un honor. Me encantó. Ha sido Me encantó. realmente, vos sabés que hace mucho queríamos que Muchas vinieras acá gracias, al Diego. programa. Muchas gracias. Un gran Bien, placer. te saludo. Gracias. Bien, y en un jueves que considero simplemente que es increíble, voy a presentar a otro gran invitado. Pero gran invitado, ¿eh? Está con nosotros Ferran Adrià.
¿Es usted el mejor cocinero, el mejor chef del mundo? No se puede medir. Como no se puede medir, no hay debate. Bueno, sí que seguramente yo personalmente y sobre todo el Bulli ha sido el restaurante más influyente que ha habido en los últimos años, porque esto es más medible. El Bulli o Bulli. Bulli, nosotros le llamamos Bulli. El Bulli. Originalmente se llamaba Bulli porque es la raza de bulldog francés, como se le llama cariñosamente en Alemania, porque los fundadores del Bulli eran alemanes. Vamos a contarte, no sé si estás cómodo con el tú, con el vos, con el usted. Yo, normalmente tú. Tú empezaste de lavacopas, ¿correcto? Sí, lavaplatos. Lavaplatos. Sí, sí, en España se llama lavaplatos, sí. Bien. ¿Y en cuánto tiempo llegaste a dirigir el Bulli? Empecé con 18 años, 17 y medio, y a los 22 años ya era responsable del Bulli, con 22 años. Es un caso muy atípico porque yo no era vocacional. No me gustaba cocinar, ni me gustaba aquello comer como cualquier persona. Entonces tenía que buscar un trabajo porque me quería ir de fiesta a Ibiza. Y mis padres me dijeron, muy bien, te vas de fiesta a Ibiza, pero te lo pagas tú. ¿Eso o DJ? ¿Era eso o DJ? Bueno, más que DJ, no. Así, sí, podía haber encontrado otro trabajo. Es decir, pero encontré de fregaplatos. Me di cuenta que había que trabajar si querías tener dinero, ¿vale? O tenías una familia muy rica, o tenías que trabajar. Dije, pues ya que hay que trabajar, me quedo aquí. Me quedo en la cocina y empecé poco a poco, y en 4 o 5 años, por un tema accidental, entré de responsable en el Bulli, que ya era uno de los mejores restaurantes de España. Lo que pasa es que España no era importante en el panorama gastronómico mundial. Yo quiero contarles que no solamente este restaurante fue, digamos, de los mejores restaurantes del mundo durante años, en todas las guías gastronómicas que se les ocurran, a lo mejor 1 o 2 años para tener una mesa de espera. Ha salido entre las 100 personas más influyentes del mundo hace algunos años también. ¿Cuál es te voy a obligar a algo incómodo, que hables bien de vos. ¿Cuál es tu talento para en 5 o 6 años haber pasado de lavaplatos a dirigir el restaurante mejor del mundo? ¿En qué sos tan bueno vos? A ver, al final cocinar, lo que es cocinar, es algo muy fácil. La gente aquello lo exagera, tal, y hay un ejemplo muy importante que es MasterChef. Una persona que no ha cocinado nunca o ha cocinado muy poco, el que gana la final, yo he entregado 3 finales en España, en 10 semanas es capaz de hacerte un menú extraordinario. Por lo que cocinar simplemente hace falta una cierta experiencia, hombre, y una cierta coordinación a la hora de hacerlo, ¿no? Claro. Pero quiero decir que se exagera, ¿no?, aquello que es muy complicado. Claro, si no has hecho nunca un huevo frito, necesitas hacerlo 4 o 5 veces para que te quede un poco bien. Otra cosa es crear algo importante a nivel de cocina. Para esto, y para cocina, por cualquier otra profesión, hace falta un talento creativo, ¿no?, importante. No vale con ser creativo, todo el mundo podemos ser creativos, pero si quieres crear algo nuevo en periodismo, tendrás que ser un talento creativo, ¿no?, importante. ¿Y por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? No hay una manera. No hay una manera. En mi caso, fue preguntándome el porqué de las cosas. Y intentar dar respuesta a estas preguntas a veces muy sencillas, ¿vale? No, muy sencillas. Es decir, no hace falta que algo sea muy complejo para que se vuelva importante. Voy a poner un ejemplo. Sí. En Argentina. Yo llego aquí desde el año 97, he venido 8 o 9 veces a Argentina, es decir, he ido a muchos lugares de parrilla, y yo siempre decía, no entiendo por qué no se madura la carne, ¿vale?, para que esté más tierna y esté más jugoso, porque se va al agua
y tal. Y no entiendo lo difícil que es cuando pides una carne poco hecha. Al principio, bueno, me miraban como si fuera un carnívoro. No, tal. Entonces, aquí en Buenos Aires, la última vez que vine antes de la pandemia, me llevaron a Don Julio. Sí, claro. Y algo tan sencillo y a la vez tan complejo como reflexionar que la maduración de las carnes, dicen los expertos, la van a mejorar, y promover, ¿no?, el comer la carne poco hecha, no obligar, sino promover, ha cambiado la imagen, está cambiando la imagen de todo un país, Argentina, bueno, en el mundo. O sea, el punto de la carne está cambiando la imagen de Argentina en el mundo. Sí. Así. Sí, es un icono, hoy en día Pablo es un icono, ¿vale?, argentino. Pablo Rivero, el dueño de Don Julio. Sí, el propietario. Es decir, seguramente no sois conscientes vosotros, porque igual lo veis normal o tal, pero no. Es decir, si la influencia que puede tener este hecho es que de aquí 5 años, pues todo va muy rápido, puedan haber 1000 lugares que hacen a la parrilla donde se madure la carne, y esto es otra manera de enfocarlo. Quiero mostrarte un momento que es un hito en tu vida y que quiero que se vea también. No tengas miedo, te va a gustar. La gran pregunta es, ¿cómo un señor que tiene un restaurante tan único, que le va tan bien y es todo tan número uno, en un momento dice no va más y cierra? Vean el momento del último pedido. A ver. Salen 4 fondis. El último plato de la historia del Bulli como restaurante. Salen. Venga. A ver, ¿cómo lo explico para no aquello se ve algo muy prepotente o snob? Nosotros en este lugar, en verdad no era un restaurante, era un lugar experimental. Que es verdad que esta experimentación la hacíamos en un lugar que era un restaurante. Y nuestra misión era buscar los límites que hay cuando te sientas en una mesa, en un lugar, en un restaurante, te concentras, ¿vale? Como si fueras al cine. No es decir, cuando uno va al cine, se concentra. Bueno, el 99% de las veces que vamos a un restaurante no nos concentramos y al día siguiente no sabemos exactamente qué hemos comido. ¿Es real, sí, señor? Entonces nosotros buscábamos los límites y durante años los estuvimos buscando, es decir, el límite físico, mental y espiritual que hay a la hora de degustar. Hicimos una oferta de 44 pasos. Eran 2 horas y media, bueno, contando sin parar, claro. 44 pasos, en 2 horas y media tienes que ir tal. Es decir, los inputs que tenías eran increíbles. La experiencia sensoperceptiva más compleja que hace el ser humano es degustar. La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. ¿Tienes más sofisticado el gusto que el resto de los sentidos? Depende. Por ejemplo, en el vino es tan importante el olfato, ¿no?, como el gusto. El tacto, es decir, manual. No es lo mismo beberte un buen vino en una copa, ¿no?, fantástica, que no. Tienen gustos distintos. Cada o el jamón ibérico cortado a mano, ¿no? La textura, es decir, cuando tú coges jamón ibérico, se tiene que comer con la mano. Y te tienes, mano, que poner el jamón aquí en los labios, la grasa se te va a fundir un poco y vas a tener el aroma de jamón ibérico. Y hay que comerlo. Y esto no es, ¿vale?, exagerar, porque resulta que un jamón ibérico cuesta 700 euros. Está un cerdo, ¿vale?, criándose, ¿vale?, con bellotas, tal, y después está a veces hasta 4 años madurando en un lugar. Entonces le tienes que tener un poco de respeto al cerdo, ¿sabes? y si tú lo comes, tal, no tiene nada que ver con comerlo con cuchillo. Hay con tenedor, nada que ver. Pero bueno, yo lo que te decía es que buscaba los límites que había. Y nosotros lo alcanzamos.
¿Y cómo te diste cuenta que ya no hay más? Porque tocamos la cúspide. Me levantaba por la mañana y ¿qué vamos a hacer? Yo y mi hermano Albert y otras personas que estaban en el equipo creativo, ¿y qué hacemos? Pues no sé. Hostia, no vemos muchos caminos nuevos. Y al final dijimos, oye, pues hasta aquí hemos llegado, ha sido maravilloso y nos dedicamos a otra cosa. ¿Y qué año fue el cierre? 2011. 2011, Rolo. Ferran, ¿hay una fórmula para estimular la creatividad? ¿Uno tiene formas de estimularse para ser más creativo? ¿Cualquiera puede ser creativo aplicando una fórmula? Yo estoy aquí porque he venido con Telefónica Movistar, soy embajador desde el 2010 y hemos hecho más de 500 conferencias en todos estos años. Y el tema de la creatividad, la innovación es uno de los temas que se trata en estas charlas, procurando ser lo más divulgativo posible y no queriendo que la gente no lo entienda. Es decir, la mayoría de charlas de innovación las hace alguien para que no lo entiendan los demás. No sé si habéis ido a charlas de innovación, sí. ¿No? Sí. Pues yo voy y digo, es que no lo entiendo, me dedico a esto y yo no lo entiendo. Entonces, la creatividad es la capacidad que tenemos los humanos para crear. Según los expertos, como Facundo Manés, bueno, que tengo una buena relación, hay una parte genética. Como tú puedes ser, ¿no? Leo Messi tiene una genética, un talento especial para jugar a fútbol, tú puedes tener un talento especial para la crear. Creatividad. ¿Vale? Para crear. Y después hay un entrenamiento. ¿Y cuál es el gimnasio de la creatividad? No, es decir, nosotros, cada profesión, y si me apuras, las especializaciones de la profesión, por ejemplo, en el mundo del periodismo hay muchos periodismos, son diferentes, es decir, no se puede unificar. ¿Ok? No se puede unificar, esto es algo que he aprendido porque yo he estudiado mucho todo este tema, no se puede unificar. Entonces, cada profesión, disciplina es diferente. En la cocina tenemos una ventaja, que la prueba de error es muy rápida. Probás en el momento. Tú en un día puedes realizar 300 pruebas. Si funciona, no funciona o tal. Y esto va creando, fíjate, en toda tu vida, algo que yo llamo paladar mental. Es decir, que tú, antes de, cuando tienes ideas las apuntas, o cuando estás probando, que es la creatividad consecuencial, es decir, una consecuencia, dices, esto va a funcionar, no va a funcionar, y sobre todo cuando tienes ideas, dices, esto lo voy porque no creo que no va a funcionar. Ahora, entonces, vamos a jugar, solo un segundo, sí, por favor. Jugamos, y para que la gente nos pueda entender. Vamos a crear una nueva empanada. Bien. ¿Vale? Y esto sería una creatividad muy amable que vosotros, que no sois, creo, cocineros profesionales, podríais jugar en casa con la familia. Y cada semana, es decir, vamos a hacer una nueva empanada. Entonces empezamos por un producto del mar. Dime un producto del mar. Bueno, podemos ponerle pulpo, pongámosle. Pobre pulpo, pero pongámosle. Pulpo. ¿Por qué pobre? Un vegetal. No me digas zanahoria, por favor, que todo el mundo no dice zanahoria. Un vegetal, el que quieras. La rúcula, no sé cómo le dice. Vale. Pulpo, rúcula, dime una planta aromática. Una planta aromática, tomillo. Vale, pues tenemos una empanada de pulpo, rúcula, tomillo. O de... Sí. ¿Vale? Está jorobada. Rúcula, pulpo, tal. Es decir, depende de los cortes, depende de diferentes técnicas de cocción y tal. Podríamos hacer unas 20, 25 empanadas diferentes. Yo ya en mi mente me lo estoy comiendo, el pulpo, la rúcula y el tomillo. Y creo que es un gusto que más o menos puede gustar a mucha gente. Aunque pueda parecer raro, si dijéramos en vez de rúcula, espinacas, nos parecía más normal. De pulpo es muy normal. En Galicia se hace la empanada de pulpo. Entonces, fíjate si es normal. Tal. Pero también cambian los métodos de cocción, por ejemplo. Sí, a partir de aquí, pero vamos a hacer un nivel muy sencillo, que es la empanada que hacéis en casa, vamos a cambiarle el relleno. Podríamos estar toda la noche creando
Empanadas. Bien, vos estás invitándonos, ahí voy con Pablo, a arriesgar, a romper el marco histórico conceptual que tenemos de tal cosa va con tal cosa, para todo, no solamente para la cocina. Y probar y ensayar. Y literalmente se puede hacer en la cocina eso. Cada uno que nos está viendo lo puede probar en su casa. Y sobre todo tienes que ser libre. Es decir, al final el conocimiento, en general, no en cocina, en cualquier actividad, te hace ser libre. Y para crear tienes que ser libre. Si no vas a estar sujeto. Y estamos llenos de contradicciones porque la cocina es el primer acto cultural de la historia de la humanidad. Si empezamos, somos humanos porque empezamos a comer carne hace 2,5 millones de años. Primero cruda, y 2 millones de años después se dominó el fuego y se empezó a asar, y el cerebro se nos duplicó. Con las proteínas. Exacto. Claro. Entonces, es muy importante la cocina. Sí, porque gracias a la cocina somos lo que somos. Hizo el cerebro. Exacto. Te propongo algo, y vos tenés una pregunta. Tenemos que hacer una tanda y seguimos charlando. Increíble el programa de hoy, dale. Muy bien, seguimos con Ferran Adrià, el mejor cocinero del mundo. Gestionó, cocinó, armó el Bulli, uno de los restaurantes que han quedado en la historia, y ahora va a preguntarle Pablo de León. Bueno, te escuchaba recién hablando de la creatividad, y como nacido en Barcelona, quería preguntarte, ¿cómo viste este proceso creativo de Messi en este momento, en el del Mundial? ¿De Messi? Claro, en este Messi. ¿Cómo jugó un Mundial? Bueno. ¿Cómo protagonizó el Mundial? Y sí, no sé si viste algo de lo que pasó en las últimas horas. En todas las conferencias que me he hecho estos días con Telefónica, ¿no? He hecho una pregunta, es decir, he estado 40 minutos reflexionando sobre los términos creatividad, creación, innovación y tal, pero empezaba con una pregunta que me tenían que contestar al final. ¿Messi es creativo? Vale, no. Y hoy estaba el antiguo entrenador del River en una charla que hemos estado. Marcelo Gallardo. Marcelo. Y ha sido muy interesante su contestación. ¿Qué dijo? ¿Vale? ¿Qué dijo? Claro, porque tiene una visión del mundo del fútbol y tal, ¿no? Entonces, no es lo mismo el fútbol que la música, que la cocina y tal. Entonces, una pregunta que os dejo. Bueno, para mí Messi es el mejor jugador de la historia. Yo he tenido la suerte, soy de Barcelona, de verlo durante 9 años, bueno, increíbles y tal. Pero el tema de creativo o no creativo, ¿vale? Os lo dejo a vosotros, no para hoy, sino para un programa. Bueno, si no queréis entrar en debate, porque seguramente vais a coger Michael Jordan, ¿vale? Que no, ¿vale? No entráis en debate. Entonces, es muy interesante cómo tú valoras la creatividad, lo creativo en el deporte. ¿Conociste a Messi personalmente? Tuve la suerte de que por una conexión de personas vino a verme en el taller, en el laboratorio que teníamos, con Xavi, el que hoy es entrenador del Barça, y Víctor Valdés, que era el portero. Entonces yo me enteré aquello, qué es lo que más le gustaba comer a Leo. ¿Y sabéis lo que más le gusta comer? ¿Qué? Pregunto. ¿El asado o la milanesa? Milanesa, dijo en una entrevista. Napolitana. ¿Vale? ¿Vale? Con salsa de tomate y queso. A ver, entonces, ¿cuál es el plato predilecto de Messi? Al menos en aquella época. Bueno, pero... No, porque se está aficionado mucho a la buena bebida, al buen vino y a la buena comida. Lo digo porque lo sé por diferentes personas que tienen relación con él y tal. Entonces, fue fascinante, pues claro, poder estar en la cocina conmigo y cocinar juntos. Esta escalopa le hicimos pues, la mejor escalopa, ¿no? napolitana que podíamos nosotros hacer. No estaba yo solo, sino más personas. ¿Qué más le podés poner? Decís, la mejor posible, está ahí. La mejor carne, la mejor salsa de tomate, el mejor queso, todos los elementos que normalmente en una casa, aunque sea una casa muy especial, no es normal tenerlos. Entonces lo hicimos con todo el cariño, que es una manera de cocinar.
simplemente con cariño. ¿Y recordás la mirada de él cuando probó el primer bocado? Fue fantástico. ¿Cómo fue? No, fue fantástico, ¿no? Fue fantástico. Ya te digo, porque para mí es uno de mis ídolos, ¿no? Y si ahora vuelve a Barcelona, ¿le vas a cocinar de vuelta? Podés hacer una promesa, como hicimos nosotros con los tatuajes. Yo quiero que vuelva a Barcelona a vivir, que se quede en Barcelona con nosotros, que viaje a Argentina. Y me gustaría que fuera embajador del Barça, que tuviera un papel importante en el Barça, porque sin duda alguna nos ha dado los mejores años de la historia del Barça, ¿no? Yo te agradezco muchísimo y te despido con esta pregunta que no tiene nada de originalidad, pero es muy concreta. ¿Cuál es tu plato favorito? Y no me digas 3, 5, 10. No, es lo que me apetece en cada momento. Cuando llegué a Argentina el lunes, quería un asado. Y he estado 2 días comiendo mañana y noche asado. Perfecto. Qué envidia. El tercer día, seguramente no, ya, bueno, pues tal. Pero si tengo que coger un producto, el marisco. El marisco. En España hay un marisco increíble y me gusta mucho el marisco. O sea, si hay que imaginarse un cielo en la otra vida, es comiendo marisco. Cielo de mariscos. Bien. Muchísimas gracias, Muchas gracias por haber venido. Realmente valoramos, es un honor. Muchas gracias. Esto ha sido, qué programa, ¿eh? Realmente los días que uno disfruta, todos los días, hoy especialmente. Gracias por habernos acompañado. Ahora, verdad, consecuencia. Hasta el domingo.